Bueno, pues si queréis empezamos. Tenemos a Karen Barat, que ya habéis visto, es una autora que se atreve a aterrizar los conceptos de la física cuántica en el mundo de la filosofía y las ciencias sociales. Y como decíais antes, yo creo que después de haber leído algo sobre física cuántica se entiende mucho mejor a Karen Barat, ¿no? A mí me ha parecido mucho más inteligible. Pues no sé por dónde queréis empezar. Ya habéis visto que hay varios conceptos importantes: realismo agencial, dispositivo, fenómeno, interacción. Pues habría que discutirlos un poco, aclararnos con ellos. No sé, ¿cómo queréis empezar? Bueno, ustedes que lo han leído más, yo apenas leí el libro. ¿Qué diferencia hay con Latour? Porque yo sentía bueno, con diferentes significantes, obviamente. Latour no dice realismo agencial o así, o interacción. Pero ¿qué diferencias hay entre la propuesta de Latour y la de Barat? Yo sé que por lo menos hay una distancia, bueno, creo que ese es Latour temprano, con la idea de dispositivo, creo, no me acuerdo en cuál de los dos libros, critica la idea de dispositivo de inscripción, o sea, en el fondo aludiendo, creo que no cita a Latour, pero como que se da a entender de que puede aplicar a Latour, porque ese concepto da a entender como que existe una realidad externa y lo que el dispositivo hace es aprenderla. Lo que dice Karen Barat es que más bien los dispositivos crean la realidad y no solo no es que haya una realidad externa. Yo siento que por ahí es como un punto de discrepancia con Latour, pero igual entiendo que es el Latour más temprano. Pues es una buena pregunta para empezar. Me parece que es una pregunta muy interesante. Yo he detectado 3 diferencias con Latour, a ver qué os parece, si las habéis detectado. La primera es el concepto de mediación, que ella explícitamente en uno de estos textos dice algo así como: la mediación ha hecho mucho daño. Y yo creo que ahí estaba aludiendo al trabajo de Latour y de la teoría del actor red. ¿Por qué ha hecho mucho daño? Esta es la cuestión. Lo que yo entiendo, un poco como decía Pablo, es que la idea de mediación te hace presuponer que hay como elementos o dimensiones entre las que mediar. Y ella está rechazando un poco eso. Esta es la primera gran diferencia. La segunda diferencia, como dice Pablo, tiene que ver con los dispositivos de inscripción. Que ella habla de dispositivo, pero dice que no son exactamente los artefactos que tú montas para hacer un experimento, etcétera, que serían los dispositivos de inscripción de la teoría del actor red. Ahora discutiremos qué es para ella un dispositivo. En la página, mira, ya he encontrado lo de mediación, dice en la página 93, la noción de mediación ha obstaculizado durante demasiado tiempo una explicación minuciosa del mundo empírico. Y la tercera y gran diferencia, a ver qué pensáis, es todo el tema de la materia. ¿Cómo lo han traducido en castellano? El matering. Materiación. Claro, ¿ella qué dice? Ella dice que la materia juega un papel muy importante y está ahí, está cambiando, es vital, etc. Y esto pasaría desapercibido para la teoría del actor red. Estas son las 3 diferencias que yo me atrevería a decir que existen con Latour. No sé si añadiríais alguna más. ¿Cómo es la última? Sí. La idea de materia. La idea de materia. Es que yo creo que la gran propuesta de Karen Barat, que yo creo que también la lleva a un callejón sin salida, luego lo discutiremos, tiene que ver con esto de la cuestión de materia, que fijaros, yo no sé si está bien traducido, porque mirad cómo es en inglés. En inglés es... Matters, ¿no? Sí, pero hay un juego de palabras. Sí. Matters that matters. Exacto, exacto. Que eso yo no sé si se traduce, se pilla bien con cuestión de materia. No sé muy bien cómo lo traduciría al castellano.
Pero por el juego de palabras de importar y de... Claro, porque ella lo que viene a decir es que la materia importa mucho. Y cuestiones como... Yo recuerdo que como se coloca con slash, materiación, importar. Creo que algo así. Materia que importa, debería ser. Sí, Como cuerpo que importa. sí. Algo así, sí, sí. Claro, pero además lo que dice es que justamente lo que se materializa es lo que cobra importancia en este corte agencial, ¿no? Que después que es un poco la diferencia con la... Yo creo que eso es lo que comentabas, ¿no? La Tura entiende que hay unos elementos que preexisten a las interacciones, ¿no? Y Karen Barat justamente, ¿no? Como aplica la lógica queer, ¿no? Un poco a la realidad misma, ¿no? Y dicen, bueno, eso también lo han hecho gente como Haraway y tal, ¿no? Pero no existen estos elementos previos a la observación, interacción, etcétera, ¿no? Como veíamos ya con Claro, la física y cuántica. yo creo que ella lo que plantea es, cuando tú llamas a todo actante, te olvidas o lo equiparas todo y te olvidas de que hay una materiación, Claro. es que la materia está actuando. Lo han traducido como materiación. Y dice, la materiación misma adquiere forma y significado en la realización de diferentes posibilidades agenciales. Si queréis, podemos comenzar repasando los conceptos importantes, que son realismo agencial, dispositivo, fenómeno, interacción, que son parecidos si se entienden o no. A mí el que más por decirlo de alguna manera, me voló la cabeza fue el de fenómeno. El concepto de fenómeno. Y ahí igual yo tenía una duda, siguiendo con Latour, con la idea de plasma. No sé si... ¿Con la idea de plasma de Latour. No sé si puede ser un símil a la idea de plasma de Latour. La idea de fenómeno. Y dice Karen Barat que es fenómeno de la unidad ontológica primaria. Claro, porque ¿qué significa plasma para Latour? No estoy familiarizado con ese concepto. Es como lo que entiendo que se refiere a del sujeto antes de la distinción entre... Porque yo entiendo que fenómeno igual lo ocupa Karen Barat para, bueno, aquí leo, dice, referir a la inseparabilidad ontológica de objetos y aparatos. Sí, mira, la pregunta por el plasma es la siguiente. A Latour siempre le preguntaban, ¿qué hay más allá de las redes? Porque las redes definen el tiempo, el espacio. Y él acaba diciendo una palabra muy rara, que es plasma. Y la pregunta es, ¿qué es el plasma? Entonces, la metáfora que él pone es muy buena, porque él dice, imaginad un videojuego, de estos videojuegos en los que tienes que construir una civilización. Cuando tú arrancas tienes tu ciudad y alrededor todo está negro. Y tú empiezas a enviar personajes, aviones, coches, y allá por donde pasan se va iluminando. Supongo que habéis jugado a este tipo de juegos. Eso negro es el plasma. No es la nada, pero tampoco es algo, porque hasta que no entra en contacto con lo que tú has enviado, no adquiere forma. Esta es un poco la idea de plasma en Latour. Y esta idea del videojuego es muy bonita. Yo creo que es una metáfora que él acierta mucho al ponerla. Es como la idea de partícula virtual. Pero claro, no se me cuadra más con el concepto de exclusión que utiliza Karen Barat, ¿no? Porque al final, claro, para mí una diferencia entre Karen Barat y Latour es que Latour no utiliza el concepto de corte agencial, ¿no? Que delimita un fenómeno. Es como que todos los actantes están relacionados entre ellos, pero yo no veo una forma clara de ver qué actantes forman parte del fenómeno o dejan de formar parte del fenómeno, qué influye y deja de influir en un fenómeno, ¿no? En cambio, Karen Barat sí que menciona que el corte agencial que supone el aparato metodológico que utilizamos, pues sí que excluye a algunos actantes de ese fenómeno, ¿no? Y que precisamente esos actantes que están excluidos del fenómeno son los que posibilitan una transformación de ese fenómeno, ¿no? Que abren una posibilidad de cambio. Posibilitan el acto, como hablamos la otra vez. O sea, medir. Claro, si queréis podemos ir un poco paso a paso. Por ejemplo, como decíais,
¿qué es el fenómeno? Y ella dice, es la unidad ontológica primaria. O sea, es ontología, es la realidad. Es un fenomenología, ¿no? Así de justo el fenómeno. Claro, pero fijaros, ella dice, en la realidad no hay cosas en sí mismas. No hay partículas, no hay objetos, ¿qué hay? Fenómenos. Pero claro, el fenómeno es inseparable de lo que lo ha producido, que es el dispositivo. Y fijaros, el dispositivo para ella es la unidad semántica primaria. Semántica, o sea, la unidad de significado que otorga significado primaria. Y los dispositivos son prácticas materiodiscursivas. Aquí recupera Foucault, supongo que esto lo habéis leído. Entonces, a mí me parece interesante destacar que el fenómeno es inseparable, que yo esto en las primeras veces que hablamos de Karen Barad, no sé si lo estuvimos trabajando, es inseparable del dispositivo, están unidos. Entonces, cada dispositivo genera su realidad, su fenómeno. Esta relación de inseparabilidad me ha parecido interesante esta vez que hemos leído a Barad. O sea, que yo no puedo hablar de un fenómeno sin hablar de su dispositivo ni viceversa. De ahí que la luz pueda ser onda y partícula en función del dispositivo que montas para trabajarla. Pero aquí la gran pregunta es, ¿qué es un dispositivo? Es donde viene el... Porque no es un mecanismo de inscripción, como decía Pablo, ya lo dice claramente. Es donde viene el rompecabezas, porque yo lo que entendí es que el dispositivo no deja de ser un fenómeno en sí mismo también. Es cierto, lo dice. Pero hay un momento en el que habla de que el dispositivo puede ser tanto fenómeno en sí mismo como parte del aparato metodológico, ¿no? Y creo que utiliza, por ejemplo, la metáfora con un palo para un ciego, por ejemplo, ¿no? Que, claro, tú ese palo o llámalo como quieras, lo puedes analizar como objeto, como fenómeno, ¿no? Pero si tú lo utilizas para detectar un poco tu campo perceptivo, o sea, para sustituir la visión, ¿no? Para detectar objetos, por ejemplo, etcétera, ahí pasa a formar parte como de tu aparato metodológico para la detección de otras, la realidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el dispositivo, o sea, forma parte tanto del concepto de fenómeno como de aparato metodológico, etcétera. Claro. Como dispositivo sería fenómeno y al mismo tiempo Pero aparato metodológico. Sí. Porque el propio aparato al final puede ser analizado por otro aparato que lo convierte en un fenómeno también. Fijaros lo que dice en la página 81. Dice, recojo un poco la idea de Pablo. Dice, los dispositivos... Claro, ella primero analiza qué entiende Bohr por dispositivo. Y claro, Bohr insiste mucho en los aparatos observacionales, instrumentos de medida, etc. Es decir, todo el andamiaje para hacer el experimento. Pero ella dice en la página 81, los dispositivos no son solo dispositivos de inscripción, instrumentos científicos puestos en acción antes de que la acción se lleve a cabo, ni máquinas que median la dialéctica de la resistencia y la acomodación. No son sensores neutrales del mundo natural, como tampoco estructuras que imponen un resultado particular de manera determinista. Y aquí la pregunta es, ¿qué son? yo he encontrado una... Y entonces dice, son reconfiguraciones dinámicas del mundo, prácticas, interacciones, performances agenciales específicas a través de las cuales se ponen en acto fronteras específicas de exclusión. Los dispositivos no tienen una frontera exterior inherente. Es decir, los dispositivos son algo que establecen cortes, límites. Y aquí yo creo que acaba luego recogiendo la idea de prácticas discursivo-materiales de Foucault. Entonces los dispositivos efectivamente son algo que generan límites y diferencian entre un interior y un exterior. Fronteras que van a ser dinámicas, por supuesto. Y lo que ha delimitado es la realidad, porque es el fenómeno.
yo entendí, sobre todo en el otro libro, porque ella habla en ese libro, creo que es dispositivo aparato de producción corporal. Le coloca como este apellido de producción corporal. No sé, eso me quedó como dando De vueltas. producir cuerpo, Claro. solo cuerpo. Fijaros, recoge en la página 86 a Foucault y dice: las prácticas discursivas son las condiciones sociohistóricas materiales que habilitan o constriñen las prácticas de saberes disciplinarios, como hablar, escribir, pensar, calcular, medir, filtrar o resumir. Claro, esto amplía la idea de Bohr de lo que es un dispositivo. Sí, bueno, aquí claro, toma el punto poshumanista, ¿no? Yo creo si no recuerdo mal, critica a los físicos teóricos por no incorporar las ciencias sociales y a las ciencias sociales por no incorporar todo el tema de materia, ¿no? De indeterminación de la materia que pues los físicos han demostrado, ¿no? Es como los pone en diálogo, ¿no? Y como creo que dedica una parte, ¿no? del libro a criticar ambas partes, ¿no? Es decir, pues Foucault, Butler, etcétera. Está muy bien que os centréis en lo discursivo, pero lo material, ¿no? O sea, no solo se crean cuerpos inscritos, ¿no? También la partícula X se está creando con estas prácticas material discursivas, ¿no? Mi impresión, la verdad, os confieso, es que después de leer cosas como la que hay en la página 89 que dice: las prácticas discursivas son prácticas de hacer límites, y luego en la 85 previamente ha dicho: vamos a hablar de prácticas de creación de límites, boundary making practices, que también aparece en el libro en inglés, mediante las cuales la constitución de humanos y no humanos son puestas en acto. El dispositivo en realidad es esto, un conjunto de prácticas que te permiten establecer límites. No sé en dónde. No sé si hay mucho más. Hay una cita de pie, pero no me la recuerdo bien. Pero a mí me quedó esa sensación de que los dispositivos son materia también. Sí, sí, incorporan materia. Sí, pero eso me parece, quizás. Incorporan materia y son materiantes, Sí. o sea, crean la No idea solo, que sí. Porque la materia tiene historicidad, creo que es la gran aportación de ella, ¿no? Lo acabo de ver por aquí. Y es performativa también. Exacto. De hecho, critica el concepto de performatividad de Butler, ¿no? Porque dice que es solamente social de alguna Exacto. forma, ¿no? Y no habla de cómo eso se convierte en materia, cómo lo cultural materializa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Efectivamente. Y eso es lo que ella llama el material, ¿no? Este concepto, materiación, y tiene historicidad y es performativa, efectivamente. Por eso, ella puede explicar que en la física cuántica, esto me ha parecido muy interesante, no sé si le habéis prestado atención, el vacío no está vacío. El vacío no es vacuo, que es como raro. Dice, es una indeterminación viviente que respira el no ser. A mí el concepto que más me gustó fue realismo agencial, por el concepto mismo de agencia que está ahí. Porque en ciencias sociales el concepto de agencia es muy extraño, creo yo, y se ha tomado como un equivalente epistemológico a resistencia, ¿no? Como algo que resiste, ¿no? Y muy individualizado, siento yo, o tendiente a colectivizarse, pero más allá, ¿no? Y acá hay, creo que, ideas muy interesantes para tomar para las ciencias sociales del concepto de agencia. Aquí está la particular propuesta, ¿no? de Karen Barad también de que hacer política al final consiste en cambiar los aparatos con los cuales nos acercamos, ¿no? Porque los dispositivos. Claro, si el aparato, el dispositivo crea unos cortes que reparten las agencias de una forma concreta, ¿no? Es decir, la capacidad de acción respecto al mundo, ¿no? Cambiando cómo cortamos la realidad, ¿no? Tendremos unas agencias diferentes, ¿no? Y por lo tanto, bueno, entiendo yo que su propuesta pasa por ahí, ¿no? Generar dispositivos, ¿no? que creen diferencia, etcétera, ¿no? Insistían en esto, ¿no? Claro. Lo único que tampoco le da
la libertad al ser humano de poder elegir o crear los dispositivos como quiera, ¿no? Porque al final dice que el ser humano no deja de ser como parte de la naturaleza en sí mismo, ¿no? Entonces tampoco, o sea, no está ni en una perspectiva muy determinista ni tampoco de libre albedrío, ¿no? Entonces, de hecho, habla de que tengo aquí una cita que dice que el universo en su devenir es interactividad agencial, ¿no? Una forma de este dinamismo y este devenir ya en sí mismo contiene agencia o es agenciativo, ¿no? Y el ser humano no puede tener agencia por sí solo, ¿no? Que bueno, ahí ya pues se asemeja un poco a la tour, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, estaba acordando cuando hablabas del tema del bastón, porque es un ejemplo que recuerdo que coloca Merleau-Ponty también. Pero claro, Merleau-Ponty habla de ser en el mundo. En cambio, Karen Barad dice, no recuerdo, dice ser del mundo o ser con el mundo, pero claro, implica un posicionamiento ontológico distinto que nunca lo había pensado, que claro, Merleau-Ponty es decir, ser en el mundo, a entender de que el mundo está ahí, que el ser humano está en el mundo, que es como una idea más, siendo heideggeriana también. Bueno, ahí difiero, pero sí. Sí, ¿En qué sentido? es como la traducción, ¿no? De ser en el mundo, pero en realidad la palabra sería... Sí, igual he visto. Sería lo mismo, ¿no? A mí me gustó mucho también el concepto de realismo, ¿no? Porque bueno, hay algo que en los estudios de la inteligencia artificial a mí me ha servido, es el realismo mínimo. Sí, muchas cosas, pero ¿qué se puede más o menos determinar o metadeterminar en lo indeterminado? Y acá ella dice que eso es una postura ontoepistemológica. Y hasta, no sé si fue chisme, pero una compañera del CEIS decía que también era, que la propuesta de Barad era estética. Yo decía, sí, no sé, no. Pero decía ontoepistemológica. Sí, es una palabra muy larga. Que yo siempre desconfío un poco de este tipo de composiciones, porque claro, empiezas a sumar cosas y es como que lo metes todo, ¿no? Cuando lo metes todo, pues no estás metiendo nada. Fijaros, la palabra es ontoepistemología, ¿no? Sí, eticontoepistemología. Sí, ético igual. Sí, en la 11 dice. Bueno, como dice Juan Pablo, entonces está claro el concepto de realismo agencial, ¿no? Claro, ella lo que dice es, hay realidad, porque el fenómeno es real, producimos realidad. Y es agencial porque ahí vamos a generar cortes agenciales. En realidad es una forma de salvar el concepto de realismo, ¿no? Porque ante las críticas de que no se puede acceder a una verdad universal o impersonal desde una observación externa, pues es una forma de salvar ese concepto, ¿no? Es decir, pues es el fenómeno lo que es real, como sí que puedo acceder a ese fenómeno. Y lo que es interesante es que, fijaros, ella no va a distinguir entre objeto-sujeto, sino que va a distinguir entre agencias. Esto es muy interesante para las ciencias sociales, por eso lo de realismo agencial. Esto me ha parecido... Y luego, fijaros, ella utiliza un concepto que es el de relata, concepto latín, no sé si lo recordáis. Claro, ella lo que viene a proponer es que los relata no son externos a las relaciones. ¿De acuerdo? Porque relata, ¿qué es exactamente? Sí, el relata, mira, ellos en la página 74 hay una nota al pie que dice: los relata son los pretendidos antecedentes que componen las relaciones, en latín, ¿vale? Y yo aquí añadiría que es muy interesante porque, fijaros, frente a relata, podríamos decir que ya está proponiendo otro concepto griego que es el de pragmata. De ahí viene la idea de pragmatismo, pragmática, etc. Porque la idea griega de pragmata tiene que ver con esto, con que tú creas los relata en la actividad, etc. Esto me ha parecido interesante. ¿Cómo la idea de pragmata implica que tú creas Sí, o relata? claro, en latín se puede establecer esa tensión entre relata y pragmata. ¿Qué es el relata? El relata es los antecedentes o lo que hay antes de una relación. Por ejemplo, nosotros como individuos seríamos relata para una perspectiva filosófica determinada y somos los antecedentes de la relación que hay ahora.
Frente a esto está la idea de pragmata, de donde viene pragmatismo o pragmática, que lo que viene a decir es que nosotros nos vamos a constituir como individuos ahora en esta relación. Entonces somos pragmata y no relata. Esta tensión es chula en griego. Ella no nombra pragmata. No, ella no lo nombra, que me ha sorprendido, ¿eh? Porque habla de performatividad, quizás. Se ha apagado la tele. No sé si es normal o... No, mira, se duerme en la pantalla solo, pero está grabando. Está grabado. Ah, mira, vale. Cuando detecta el movimiento se activa. ¿Hay alguien conectado online? No hay, esto me sorprende porque Enrique me dijo que a lo mejor se conectaba y yo entiendo que Que no he dicho sabe nada que de hay un nada. nuevo enlace, os envió un nuevo enlace, ¿os acordáis? Sí. Oh, un momento, ponía 2. Ah, no. Mira que no haya dicho nada por Telegram. Y en el de corte agencial, el concepto de corte también me pareció muy interesante. Sí, yo quería tratarlo muy despacio ahora dentro de un rato, una vez aclaro estos conceptos, porque a mí me parece clave, sobre todo para las ciencias sociales. ¿Qué os parece? ¿Pensamos que tenemos claro ya qué es un dispositivo y qué es un fenómeno? Cuando leo yo pienso que lo tengo claro, pero llego acá y siento que no lo tengo claro. ¿Qué otros autores hablan de dispositivo? Deleuze, Agamben, Foucault. Yo creo que hay una sumatoria, pero el de ella, el concepto De hecho, materias- Agamben nos sorprendería porque también habla de dispositivo y lo vincula con una máquina de crear cortes. Como la idea de máquina, creo que Mm. es la idea de corte. Luhmann tiene un concepto que, bueno, es que Luhmann no me gusta mucho, pero no es dispositivo ni nada, pero sí dice que observar genera diferencias y que el tiempo es un observador. Cuando uno dice tiempo, pasado, presente, lo que observa es lo que uno, es la construcción de diferencia. O sea, me parece interesante del dispositivo. A mí me gusta también cómo eso plantea como una nueva elaboración de la causalidad. Eso, hay una cita interesante que dice, el corte agencial pone en acto una estructura causal local entre los componentes de un fenómeno. Así la noción de interacción constituye una reelaboración de la noción tradicional de causalidad. Me gusta pensar esto, que un dispositivo como que establece unos límites que van a marcar qué es lo que estableces como causa y qué es el efecto que produce, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, analizas la subjetividad humana en términos desde la neurociencia, con un aparato metodológico neurocientífico, los circuitos de dopamina son los que vas a establecer como causa del efecto que puede ser la depresión, por ejemplo, ¿no? En cambio, si tu aparato metodológico o tu dispositivo es vinculado a la psicología social, a lo mejor estableces que la causa es la estructura social, la cultura, etcétera, ¿no? Y el efecto también va a ser diferente. Sí, sí, por eso ahora está muy de moda hablar de liderazgo en función de determinadas sustancias químicas que prevalecen en tu cerebro o no. Y se habla de que los líderes tienen más testosterona que otro tipo de individuos. Curioso. Ella, ¿sabéis que en la página 101, que son conclusiones, ella da su definición de prácticas discursivas? No lo recordaba y lo he encontrado. Porque dice, desde una perspectiva realista agencial, vamos a leerlo despacio, las prácticas discursivas no están basadas en actividades humanas, sino en reconfiguraciones materiales específicas del mundo, a través de las cuales las determinaciones locales, como decía Sergi, de los límites, propiedades y significados son puestas en acto. Me interesa esta idea de puesta en acto. Es decir, hay como algo virtual potencial que los dispositivos ponen en acto. Pero aquí, recuperando lo que leímos de física cuántica, ¿no? Aquí me resulta, para entenderlo, me resulta muy útil el concepto de superposición de estados, ¿no? O sea, la realidad no puede ser
neurocientífica y social, no son contradictorias, sino que dependiendo del aparato que escojamos para explicarlas, para relatarlas, generaremos un tipo de realidad u otra distinta, ¿no? Pero aquí no entiendo que a Karen Barat pone énfasis también o yo quiero entender que lo ponen que no todas son, o cómo escoger, qué realidad escoger crear, ¿no? Pues seguramente la que tenga un reparto de agencias que sea pues más igualitario, etcétera, ¿no? Entonces hay que preguntarse, ¿no? Un poco, por eso el punto este de ético, epistemológico, ¿no? Y que esté primero. Sí, ¿no? ¿Qué reparto de agencias estoy generando con mi dispositivo de costar la realidad, ¿no? Pero ahí, fijaros, ya nos hemos adelantado a un problema que yo quería discutir. Has dicho con mi dispositivo. Mi dispositivo. En esa definición justo nadie tiene dispositivo. Efectivamente, es que no es mi dispositivo, yo formo parte del dispositivo. Y entonces aparece el problema de dónde ponemos el límite, como decía Sergi, del dispositivo, porque él ha dicho, con un enfoque neuro no sé qué. Ostras, pero ¿dónde está el límite? O sea, los umbrales. Claro, efectivamente. Entonces, mi decisión ética, ¿cómo la voy a tomar? Si el dispositivo no es mío. Para mí esto es un problema, no lo tengo resuelto, ¿eh? Bueno, porque claro, yo creo que ella dice, ¿no?, que un dispositivo, un aparato siempre se despliega dentro de un fenómeno ya preexistente. Por lo tanto, tú dentro de este fenómeno ya tienes una agencia asignada, ¿no? Claro. Entonces, en función de la agencia que tengas. Con lo cual, la verdadera reflexión ética es pensar sobre mi agencia. Sobre la agencia que yo estoy desempeñando en un determinado dispositivo y produciendo ciertos fenómenos, ¿no? O sea, no es tanto el efecto de mi dispositivo como mi agencia en ese dispositivo. En el caso que ponía Sergi, que a mí me interesa, porque ahora es verdad que se habla mucho de liderazgo y se hace referencia a cuestiones químicas, que esto es algo que no veíamos desde hace décadas. Entonces, si yo soy un neurocientífico, me tengo que preguntar cuál es mi papel reproduciendo este tipo de discursos. Es que, bueno, yo sé que todavía no hemos llegado a las críticas, pero aunque me gustó mucho la propuesta del realismo agencial, me parece muy interesante el concepto mismo de agencia. Siento que sí debe quedar claro en un punto esta vinculación con el poder, porque no está ahí, no aparece el concepto poder. No sé si es para deslindarse inclusive de... De hecho, lo critica, creo, el concepto de poder, ¿no? Porque... Pero la agencia, justo lo que decía Francisco, también tendría que ver con una condición de poder. Claro, pero ella habla de que las concepciones de poder desde las ciencias sociales hablan sobre un poder social como externo a la naturaleza, ¿no? Y que actúa sobre una naturaleza que es pasiva, inerte, etcétera, ¿no? Entonces, por eso lo critica. Pero yo creo que en algún momento habla de reconceptualizar el poder de alguna forma, ¿no? Pero no lo tengo claro. Sí, totalmente. Fijaros, además es un tema que quería comentar ahora al acabar. La página 70 al final dice, que es muy interesante, para entender el funcionamiento del poder es crucial comprender la naturaleza del poder en la plenitud de su materialidad. Esta es una frase buenísima. Como dice Sergi, ella critica restringir la productividad del poder al dominio de lo social. ¿Y por qué digo esto? Porque no sé si conocéis la anécdota histórica de que el Leviatán de Hobbes incluye un grabado. Yo en mi tesis lo comentaba, un grabado al que nadie le presta atención. No sé si el libro, y de hecho en la traducción castellana está el grabado. Entonces en el grabado está el monstruo, que es el Leviatán. No, fíjate, en la parte de arriba, si lo buscáis, está como el Leviatán, que es como el rey con la corona, etc. Pero luego hay como un nivel por debajo donde aparecen castillos, cañones, lanzas, una serie de elementos sobre los que crece el Leviatán y que son la materialidad misma del poder. Ponedlo en Google a ver si os sale. Y claro, Hobbes ya tuvo esa intuición de que hablar del poder sin prestar atención a la plenitud de su materialidad es absurdo.
Y para nosotros es interesante porque, fijaros, si hablamos de gubernamentalidad algorítmica, de inteligencia artificial, claro, la materialidad del poder ahora tiene que ver con chips, No es este, ¿no? etcétera. ¿Verdad? No. No, está por debajo. Es Es ese, efectivamente. Echadle un Además, vistazo. Este es el original. Pone literalmente la materialidad del poder a... Claro, esto es del siglo XVI. Y fijaros las imágenes. Yo es que desde aquí hay castillos, ¿verdad? Hay cañones, hay ejércitos. Sí, los Hay como castillos, muchas cañones. cosas diferentes. Incluso hay personas ahí reunidas como asambleas o grupos, sectas de poder. O sea, me parece fantástico. Y se adelantó varios siglos a Karen Barad. Claro, de hecho, incluso la imagen está en la que aparece como la fortaleza o el castillo encima de la montaña, ¿no? De la cima, y que hay una fosa. Eso ya habla de la materialidad, ¿no? Claro, ¿y por qué me parece interesante en nuestro caso? Porque fijaros, se habla mucho de la miniaturización del poder. El poder cada vez se ha ido haciendo más pequeñito. Y eso tiene que ver con la materialidad del poder. Y ya Stigler decía, el poder se ha hecho tan pequeñito que ahora pasamos de un proceso de externalización a uno de internalización, porque vamos a meternos los chips en el cerebro, etc. ¿Y por qué eso no está en otros autores? Porque en la definición de dispositivo de Foucault no es una red de elementos y eso incluye los objetos y tal. No, O sea, está, en Foucault está. ¿eh? De hecho, Foucault no desliga el análisis del poder, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, de las estructuras arquitectónicas. Entonces, cuando habla de poder, te habla del panóptico de Bentham y de la colonia Mettray, que son dos estructuras arquitectónicas diferentes, opuestas, pero que generan un mismo principio de visibilidad. Entonces, él está prestando atención a la arquitectura. Inclusive una de las condiciones del dispositivo, aunque eso es una lectura más deleuziana de Foucault, es que produce infraestructura, lo nombra como infraestructura, es decir, los dispositivos, aparte de con discursos, etcétera, producen una infraestructura propia. Y yo creo que ahí tal vez no es materia, pero está hablando de... Pero esta idea es muy buena, porque Karen Barad va a decir que produce materia. El poder también produce materia, claro. Claro, pero la arquitectura, por ejemplo, yo creo que sí que puede ser concebido como algo humano, ¿no? Por ejemplo, es el humano el que diseña esa cárcel, etcétera. Pero, por ejemplo, Claro. Karen Barad dice, hay fuerzas naturales y no obviamente sociales que importan, y habla de fuerzas también biológicas, geológicas también. Esa es una apreciación muy buena, porque es verdad que cuando Foucault analiza el panóptico de Bentham, está analizando el librito que había escrito Bentham. No sé si sabéis que Bentham escribe un librito que se llama Panóptico y él está analizando esos textos. Y es verdad que Barad va más allá, porque va a hablar de movimientos tectónicos, movimientos estelares, los ciclos de la naturaleza, sí, sí. Y eso está ahí. entonces es como una materialización del poder que no solo el humano la fabrica, sino que está en el dispositivo que tú no tenés agencia. Claro, pero eso lleva a un lugar también muy curioso y es, va a haber cuerpos más fuertes que otros. Y eso va a generar ejercicios de poder, ¿no? O sea, porque van a generar más presión. Si tienes un tipo que pesa 120 kilos, tremendamente fuerte, ostras, eso en el dispositivo va a generar más presión que alguien que no pese 120 kilos. Claro, la Tierra, por ejemplo, con su atracción gravitatoria, ya está ejerciendo poder sobre nosotros, ¿no? Y configurando nuestros cuerpos. Claro, el tiempo. Pero sigo sin entender su innovación o lo que ella trae de nuevo en la... Sergio lo ha explicado muy bien. Su gran innovación desde mi punto de vista es que ella está diciendo que la materia es histórica, tiene historicidad, no es siempre como pensamos que es, no es algo inerte, no es una página en blanco que tú construyes, tiene historicidad, cambia y es performativa. Creo que el ejemplo de la gravedad es muy bueno, es decir, nuestros cuerpos son como son porque hay una gravedad. Si viajamos a otro planeta, serían cuerpos mucho más fuertes o más livianos si la gravedad cambia. Por ejemplo, cuando los astronautas viajan a la estación espacial, sabéis que sus cuerpos se hacen delgados y livianos. Esta es la gran novedad, entiendo yo, que es lo que no hace la teoría del actor red, por ejemplo. Hay una crítica de los estudios del nuevo psicoanálisis
a la... El nuevo psicoanálisis. Eso suena bien. Sí, a esto... Bueno, A ver los- qué dispositivo monta el nuevo sí, psicoanálisis. no, porque está interesante con lo de la agencia y el poder. Hacen una crítica, obviamente hay una cercanía, pero también una crítica a los feminismos en el sentido de la diferencia de género o la sexualidad, y les dicen, vale, pero siguen ejerciendo el poder igual. El poder se ejerce igual, solo cambian cosas, pero la agencia no, bueno, pensándolo desde Vara, está interesante, es, el poder lo siguen ejerciendo igual. Alguien manda, alguien obedece, alguien pone una agenda, otros la siguen, independientemente de que sea una agenda obviamente necesaria, pero el poder se sigue aplicando igual. Entonces hay como un montón de queerización, diría Vara, pero la agencia ético, sí, terminando en poder, se ejerce igual. Vale, escuchándote entiendo que lo que nos necesitamos ahora en este grupo es entender qué sería el poder para Bharat. Sí, Que esto es lo que no acaba de estar claro. porque entonces hay algo del poder, como decía Sergi, la gravitación. Claro, No sé, entonces habrá algo del poder que no, claro. que quién sabe dónde está, pero Claro. se ejerce igual. Fíjate, yo escuchándote me estaba acordando de que la primera vez que se hizo este reality show que se llamaba Supervivientes, no sé si existe todavía, Sí, existe, sí. fue muy bueno porque había un grupo de personas normales, entonces quiero decir que no eran ni famosos ni nada, y iban haciendo distintas pruebas. Y pasó lo siguiente, había dos atletas. Claro, los atletas, por su condición, iban siempre ganando las pruebas. Y entonces parecía claro que uno de ellos iba a ganar el programa. ¿Y qué pasó? Que los no atletas se asociaron, crearon como un grupo, un colectivo, y empezaron a ganar las pruebas. Y acabaron ganando y desbancaron a los atletas. Entonces fue como reconfigurar estos cortes agenciales porque se habían quedado completamente fuera de lugar. Y esto me hace pensar que el poder entonces para Bharat tiene que ver con algo vinculado con el dispositivo, que es el que crea realidad, crea fenómenos, ¿no? ¿Entiendo? Si se maneja, quien maneja el dispositivo lo puede reconfigurar, etcétera, es realmente quien está ejerciendo poder o lo que está ejerciendo poder, ¿no? Por ejemplo, la gravedad. La gravedad ejerce un poder muy potente sobre nuestros cuerpos. Pero si ahora articulamos algo, una estación espacial, un sistema para vencer a la gravedad, hemos desbancado a ese dispositivo, ¿no? Lo hemos sustituido por otro. Que inclusive los físicos dicen que la gravedad es una fuerza muy débil, porque cualquier cosa le puede ganar. Una mesa, ¿no? Ah, no lo había pensado. Sí, dicen eso. Es una fuerza en realidad muy débil. O sea, que el poder tiene que ver con la intervención sobre el dispositivo, ¿no? ¿Y sabéis por qué os digo esto? Porque como científico social he visto que la propuesta de Bharat conduce a un callejón un poco sin salida, que es perfecto, tu propuesta está muy bien, la materia es histórica, es performativa, y ahora yo quiero investigar, quiero hacer cosas. ¿Y se puede hacer una ciencia desde la propuesta de Karen Bharat? Porque fijaros, ahora resulta que cualquier dispositivo te genera un fenómeno que es realidad. La pregunta es, ¿pero habrá fenómenos que escalen más que otros, dispositivos que escalen más y se impongan a otros? ¿Cómo hacemos ciencia, no? Poder, estructura social, bueno, ciencias sociales, a mí me cuesta mucho explicarlo con esto, una estructura social, porque como científico social sí creo que existen estructuras, pero ¿cómo las explico con corte? Y volvemos a la pregunta que nos hacíamos en el último seminario, es decir, está claro que el dispositivo está vinculado con también sistemas de medida. Los conceptos son sistemas de medida. ¿Hay racismo en un hospital antes de que yo lo investigue o no? Claro, dependerá del dispositivo que montes, ¿no? Claro. Entonces tengo un montón de dudas. Claro, pero ¿Con qué me he quedado yo de Karen Bharat? Con esta idea de los cortes agenciales, el generar límites. Me ha parecido lo más interesante, ¿no? Decir que no hay racismo en
antes de, no sé, realizar una investigación. Pero aquí eso te Otros provoca científicos malestar. sociales, No, lo interesante es esto, yo ahora os digo, no hay racismo en la universidad antes de que lo estudiamos. Nos quedamos raros, ¿verdad? sí, Todo el fenómeno existe independientemente. Claro, exacto. ¿Por qué existe independientemente? ¿Dónde está? ¿De qué dispositivo viene? ¿Cómo me llega a mí? Yo creo que ya hay dispositivos Que nos están- atrapan de que esa están manera. dando cuenta de ese fenómeno, Sí. de alguna forma, ¿no? Que ya están construyendo ese fenómeno. De Y alguna hay forma. un observador, ¿no?, que está materializando eso y por lo tanto es que yo lo entiendo vemos. que existe con independencia a nosotros, pero no en el aire, sino que existen otros agentes que provocan que exista ese fenómeno. Y yo considero que es porque es física también, es decir, todo muy bien, pero todo excelente, pero es que, no sé, si uno va a textos clásicos como la construcción de la realidad social, pues hay procesos como la objetivación, que yo entiendo, habrá un corte, lo que sea, pero lleva tiempo, es decir, que nosotros estudiemos de unas maneras, históricamente se ha construido, hay capas, ¿no? Sí, a mí me da la sensación también de que, claro, puedes hablar de que la materia no es ahistórica y tiene sus transformaciones, temporalidades, etcétera, pero no sé si la forma, o sea, si la temporalidad y el ritmo a la que se transforma la materia es el mismo Exactamente. al que se transforma lo social, por Exacto. ejemplo, ¿no? Sí, es más lento. Claro. Por más que los últimos años diríamos que hay una aceleración del cambio social, es más lento, es más lento. Pero ¿cuál sería la diferencia entre lo social y lo natural? Pero fijaros, ahora no estamos siendo baradianos. Claro, estamos diciendo lo social, lo material, como si fueran cosas que preexisten, no preexisten a un dispositivo. Sí, completamente. Por ejemplo, bueno, esto lo explica muy bien Toni Negri. Toni Negri explica que eso que llamamos lo social tiene un origen histórico. Igual que la idea de población la explica Foucault, la población nace en el siglo XVI como concepto. Entonces lo social no preexiste, ni lo material a un determinado dispositivo. ¿Y es Karen Barda la que propone estatutos de agencia o ya estaba en Actos Red esa noción? No, pero fíjate, ella habla de intraagencia. ¿Por qué? Este es el concepto que no hemos revisado. Sí, porque ella va a decir que las agencias se dan dentro del fenómeno, dentro de la historicidad que tiene este fenómeno, no están fuera. Por eso mi duda, como os decía, es, yo veo un hospital y voy pensando y digo, voy a analizar el racismo o el machismo que existe en este hospital. ¿Preexiste o no preexiste? La pregunta de investigación. No preexiste, o sea, lo que habrá son relaciones concretas de abusos, etcétera, que hasta que no hay alguien que lo sistematiza y le pone el nombre de racismo, Es que eso no existe. Para Barat, ¿no? Sería así. Claro, pero para Barat y también para Latour, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, para Durkheim, en el mero hecho que yo abuso y tengo que dar una definición de abuso, ya tengo que tener algo preexistente o una pregunta. Pero, o para Foucault, fijaros, porque Foucault cuando habla de relaciones de poder y dominación, él dice, las relaciones de poder son unas relaciones que implican libertad, las de dominación no, porque no son reversibles. Él lo aplicaría así, él diría, yo voy al hospital y ahí hay relaciones. Entonces, a unas pongo el foco y digo relaciones de poder, otras de dominación, efectivamente. Y no preexistiría al dispositivo. De hecho, se crea un fenómeno. Que no es el caso de lo que dice Juan Pablo, que son sociólogos donde sí va a preexistir. Sí. Claro. Para observar el hecho social lo tengo que primero más o menos advertir, si no me perdería en todo lo que hay, aunque sean relaciones. Por eso yo os decía que el concepto ya para nosotros es como el aparato de medición. Exacto. Cuando tú ya tienes un concepto como el de racismo, machismo, etcétera, ya estás empezando a crear el dispositivo. Claro, de hecho, incluso la víctima del racismo o de la explotación, etcétera, ni siquiera lo siente como tal hasta que no conoce el concepto, ¿no? O sea, hasta que Marx no habla de que el empresario explota al trabajador, etcétera. Un trabajador no siente que está siendo explotado porque lo considera como algo natural. Se puede quejar o se puede sentir dolor, etcétera, pero no
no tiene ese concepto para hacerlo Totalmente, inteligible, sí, sí. el fenómeno. Fijaros, los estudios sobre esclavitud que hay en Estados Unidos, claro, han creado un dispositivo en el cual ahora hay muchas películas sobre esclavos que intentaban fugarse, redes para fugarse. Y si tú lees historia, descubres que la mayoría de esclavos lo que querían ser era el tío Tom. El tío Tom es ese esclavo que vivía muy bien porque vivía en la casa, era mayordomo y no trabajaba en el campo. Entonces, la mayoría no querían escapar porque lo veían inviable. Lo que querían era ser el tío Tom. Pero esto ha desaparecido porque hay otro dispositivo ahora pensando esto, creando otro fenómeno. Ahora, investigaciones, porque ya yo por lo menos cuando empecé a leer teoría de actor red, me era difícil aterrizarlo, pero siento que la teoría de actor red finalmente es como, tiene ciertos principios metodológicos, pero yo no me imagino aterrizando a Karen Barad como en una investigación más, llevando, digamos, comprometiéndose con los principios ontológicos y epistemológicos, claro, no solo ocupando categorías. A ver, vale, pero entonces esto es una nueva propuesta empírica, es teoría. Sí, me he quedado con eso. Yo lo veo todavía muy abstracto, me cuesta aterrizarlo. Fijaros, en la página 91 quizás hay una respuesta para esta pregunta. Al final dice, las prácticas de creación de límites, es decir, las prácticas discursivas, están plenamente implicadas en las dinámicas de interactividad, por medio de las cuales los fenómenos llegan a materializarse, importar. Es decir, yo creo que para las ciencias sociales lo más rescatable de Barad es analizar estas prácticas de creación de límites. Y el reparto de agencia, me parece. Claro, que aparece a partir de ahí, sí, efectivamente. Y no, es interesante porque, claro, le da una vuelta a la teoría del acto red, porque dice, claro, yo no voy a hablar de cosas ni sujetos, pero tampoco de actantes, voy a hablar de agencias que están dentro de un fenómeno creado por un dispositivo. ¿Por qué no actante? Claro, porque fíjate, lo que hace Latour es decir, yo cojo un concepto de la filología que no diferencia entre sujeto y objeto, que es la idea de actante, y que hace referencia simplemente a un elemento que tiene un valor actancial en un determinado relato. Ya se acerca a la idea de agencia, porque el actante tiene agencia, tiene un valor actancial. Pero claro, ella va a decir, no, yo voy a hablar de agencias que se generan en estos cortes. Entonces, para ahí... No, iba a decir solo lo que decía Sergi, que son actos causales, porque claro, reconfigura la idea de causa. Yo entiendo que, o sea, si yo tuviera que definir cómo ella entiende agencia o el poder, usando sus palabrejas, digamos, sería como la capacidad de generar diferencias que importen, ¿no? Entonces, Sí, algo así, sí. Dependiendo de la cantidad de agencias, no sé si pueden medir en cantidad, pero del lugar agencial que tú ocupes. Pero tiene una idea de cantidad, ¿no? Bueno, a mí me da la sensación sí que lo dice. Estatuto. Estatus. A un estatus, mira, esto sería una mejor... Pero como que la agencia sí tiene medida. Claro, tú tienes más o menos capacidad ¿no? De generar diferencias materiales que importen. Sí. Porque fijaros, luego cuando define objetividad, dice, la objetividad significa ser capaces de responder a las marcas en los cuerpos. Claro, hay una materialidad. Y es que la pregunta por la agencia en ciencias sociales es muy ontológica. Yo ahorita asesoro una tesis de una chica en México y su pregunta es si las mujeres migrantes centroamericanas tienen agencia o no en el proceso migratorio, pero es algo que se tiene. Y entonces estas escalas servirían mucho a ver, depende de dónde está. Claro. Por ejemplo, si hablamos de que un concepto teórico ya es un dispositivo que establece límites y que reparte las agencias, etcétera, y que puede modificar relaciones de poder, nosotros, por ejemplo, que estamos en la academia, que podemos publicar artículos y podemos crear nuevos conceptos, podríamos decir que tenemos más agencia que personas que están fuera de la academia, que no tienen acceso a publicar artículos, a crear conceptos o al menos a distribuirlos dentro de la literatura académica. Sí, pero también ahí serían niveles, ¿no? Bueno, alguien en máster tiene
Claro, alguien que es Diferencias, doctor en Harvard a lo mejor Sí, tiene más sí, sí. agencia que alguien que es doctor en una Pero eso es universidad poder, autónoma. ¿no? Eso es poder. Yo tengo un comentario que quizás es muy volado, no sé, pero a mí creo que lo que más me sirvió de leer esto es preguntarme por el concepto de escala, que es algo que Francisco, yo lo he escuchado hablar de esto, y es como, vale, realismo agencial, corte, agencias, pero ¿acaso eso no se puede ver a nivel local, pero también a nivel, no? Es decir, como que eso lo pienso mucho en física con esto de los fenómenos emergentes, que los estudios de la cognición ahorita lo ven así. Entonces pasa, hay un fenómeno emergente, pero ese fenómeno emergente completamente no trascendental, no podría también servir para explicar algo más allá de su escala. Es decir, eso es lo que siento que Barat no lo ha hecho y pues creo que estaría muy interesante hablarlo. Y es no salto de escalas, sino como una cosa muy particular también puede servir para explicar condiciones estructurales, ¿no? Que eso parece como que no dialoga. Lo ontológico, bueno, no, lo importante es esta foto que estoy tomando en este momento y el reparto de agencias, ¿no? Esto como es. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la crítica que yo le quería hacer luego al final es esta. Creo que su propuesta es muy local. Exacto. Esos conceptos yo siento que no han sido explotados en Es ciencias más, sociales. es como Local. una propuesta que yo diría que tiene el nivel del laboratorio. Exacto. No sale del laboratorio. Y a mí me falta eso también, sí, sí. Son dispositivos y fenómenos muy, muy locales. Y yo creo que, como decís, los dispositivos se escalan. Y hay dispositivos tremendos o con una escala brutal, sí, sí. Porque yo quería complicar un poco la cosa, fijaros. En la página 95, volviendo a la idea de causalidad, porque yo creo que es muy importante, fijaros, ella dice que el corte agencial realiza una separabilidad local de diferentes partes, componentes del fenómeno, una de las cuales, la causa, se expresa originando y marcando a la otra, el efecto. Y a esto en ciencia se le llama medición. Claro, fijaros. Y luego ella dice, la objetividad es responder a las marcas en los cuerpos. Es que estos cortes agenciales de los que estamos hablando crean marcas. Marcas materiales. Y a mí esto me parece importante. ¿Tienes un ejemplo para aplicar esto? Un ejemplo. A ver qué ejemplo se está pensando ella. Bueno, yo creo que ella está pensando en el tema de la luz, etcétera, cómo se vincula con determinados efectos. Y en el caso de las ciencias sociales, como decíais, si vamos a hablar de racismo, de machismo, pues tenemos que ver esas marcas, esa materialidad del machismo, etcétera. Porque poder hablar de objetividad significa poder responder a esas marcas que se generan en los cuerpos dentro del fenómeno. Pero cuando habla de marcas que se generan en los cuerpos, ¿a qué se refiere con marcas? Sí, fijaros, se refiere, ella dice, el corte agencial, hemos hecho en un fenómeno, se genera un corte agencial, ¿vale? Realiza una separabilidad local, sí, local, sí, claro. Sí. Ahora ya separamos partes y unas se llaman causa y otras se llaman efecto. La que se llama efecto está recibiendo un marcaje, una marca de la causa. Y la objetividad es poder responder, evaluar esas marcas. Dice, en ciencia este proceso se llama medición. Y no es más que una interacción causal. Claro, yo entiendo que si usa la palabra marca es porque ahí hay fisicalidad. Claro, yo pienso, me recuerda al experimento de la teleportación que explicaba en el libro, ¿no? Que se hacía un entrelazamiento de dos partículas, se movían las dos partículas y al medir una
como están relacionadas, el spin de la otra quedaba determinada por la primera, ¿no? De forma que creabas una causalidad, ¿no? Ahí, o sea, al determinar una, determinar la otra porque están entrelazadas, ¿no? Y un poco que es esta idea, lo que pasa es que sí que al sacarla del acelerador de partículas, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, es difícil tener un ejemplo como palpable Pero en ciencias del día a se día, puede, ¿no? digamos. yo estaba ¿no? intentando pensar un ejemplo en ciencias sociales Cambiando y medida por pensaba concepto. por Exacto. ejemplo, en psicología, ¿no? Si tú te focalizas en la psicología sistémica, por ejemplo, que se basa en las relaciones familiares, ¿no? Y tú tienes un problema que es, por ejemplo, hay un niño que tiene problemas psicológicos, ¿no? Y a lo mejor desde una perspectiva sistémica tú estás poniendo los límites de la problemática de ese niño en su familia, en las relaciones familiares, ¿no? Entonces puedes decir, no, su madre y su padre como no están atendiendo lo suficiente al niño porque están todo el día trabajando, etcétera, pues están causando una marca en ese niño, ¿no? Están debilitando su capacidad de aprendizaje porque no le están proporcionando lo que necesita para aprender, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo que propone Barat es cómo montamos otro dispositivo que pueda dar cuenta, que pueda politizar, por ejemplo, esa causa, a lo mejor ampliando el fenómeno y, por ejemplo, pues dando cuenta de la realidad que viven los padres en un sistema social determinado, en un sistema capitalista que hace que tengan que trabajar muchas horas, etcétera. Y entonces la causa pasa de ser familiar a estructural, social, etcétera, ¿no? Es como de alguna forma cambiar el fenómeno, ¿no? Y ampliar los límites de ese fenómeno. Pero ¿cuál sería la marca? La etiqueta, ¿no? Yo creo que Claro, no lo sé, ahí tengo más las dudas. conductas inclusive. Creo que la marca sería como, o sea, en el caso de establecer que la madre y el padre de las relaciones familiares son la causa de ese malestar en el niño, sería pues esa ausencia como de recursos que hace que el niño no desarrolle esas capacidades cognitivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese infradesarrollo de capacidades cognitivas es una marca que provocan, en este caso, la madre y el padre, que son la causa. Pero es material. Es porque material. En relación con otros niños Claro. que pasan los test, él no los pasa. Claro. Exacto. Pero tú esa causa la estás delimitando como madre y padre porque utilizas el dispositivo de la psicología sistémica que establece que la causa son las relaciones familiares, etc. Si la amplías a la psicología social, por ejemplo, la causa pasa a ser más estructural, etc. Sí, a mí lo que me parece interesante, esto yo lo veo igual a variable independiente y dependiente, pero lo que me parece interesante es que venga de un corte agencial. Eso sí, porque eso en investigaciones, por eso siento que es tan local, porque es un corte agencial. Yo luego reviso lo que escribí en 2016 y digo, pues ahorita lo puedo decir, fue algo que corté en ese momento, pero que ya no necesariamente es lo que... No lo volverías a cortar del mismo No lo volvería a modo, cortar exacto. igual, pero ahí está la materialidad, es decir, ya quedó inscrito, ya quedó... Claro. Por eso digo que es muy local, es para investigaciones, bueno, para ciencia o laboratorio, pero no sé si a la escala social pueda ser. Voy a tomar un ejemplo que pusiste tú, Francisco, en las clases de máster, pues cuando yo las hice, que dijiste, creo que igual ilustra bien esto también decías, ¿no? Pues como hace tiempo, ¿no? Tú ibas al médico a hacerte el chequeo, no sé qué, y te decían que estabas gordo, ¿no? Que era una cuestión pues más estética. Y de repente el ser gordo pasa a ser tener sobrepeso, que ya es una cuestión de salud, ¿no? Porque ha habido un cambio en el dispositivo en que ahora ya no es una cuestión de preocupación estética, ahora es una cuestión de salud, ¿no? Que tiene otras implicaciones, otras marcas. Y te lo dicen después de aplicarte un algoritmo, que es peso corporal. Índice de masa. El IPC, Índice de masa. IMC. Bueno, el tema es que te miden, te pesan, lo meten en un ordenador y te dicen, ¿tienes o no tienes sobrepeso?
Entonces, claro, un paper que sacó no sé quién, tal, acaba afectando, ¿no?, a la otra punta del mundo. O yo lo pienso con relaciones geopolíticas, ¿no? También de, pues, ahora Rusia le cierra la llave del gas a no sé quién y esto acaba implicando en que suban los precios en X sitio, que tal, ¿no? Como hay un entrelazamiento, ¿no?, que provoca que se determinen las cosas, ¿no? De repente hay otros cortes, otras preocupaciones. Eso sería un megacorte, ¿no? Así como que con Barat no, todos los cortes serían igual. Pero este corte sería muy grande. Es decir, yo creo que eso sí se puede hacer. Un corte de por qué esto de acá en Ucrania afecta, sí se puede, pero es muy grande. Todas las agencias que tengo que repartir. Incluso Pero existe el dispositivo porque hay una ciencia que se llama geopolítica. Sí, sí. Claro. Claro, aquí un poco lo que pasa es que yo pienso, ¿qué propone Barat, ¿no? O sea, a mí, claro, acabo pensando como una forma de hacer política muy utilitarista, ¿no? Porque yo pienso antes, vale, ¿cómo quiero repartir las agencias, ¿no? Entonces yo diseño un dispositivo ad hoc a cómo quiero que el resultado final sea, ¿no? Que es muy anticientífico. Pero mi duda es, ¿cómo quiero o cómo puedo? Claro, ¿cómo puedo? Sí, sí, está claro que es cómo puedo. Yo creo que Karen Barrett ayuda como a identificar cuál es nuestro porcentaje, entre comillas, de agencia dentro de todo este ensamblaje, que también incluye a la naturaleza o a fuerzas materiales, ¿no?, como partes del ensamblaje que también tienen su devenir, su agencia, pero no sé. Una cosa que se deduce de la propuesta de Barat sobre la ciencia es interesante porque, claro, ella coge el modelo de Bohr, etc. Y claro, lo que Barat está planteando es algo que algunos historiadores ya decían. La ciencia no busca crear conocimiento, no puede. Con este planteamiento no puede. Lo que hace la ciencia es ser ingeniería. Tú le planteas un problema a la ciencia, quiero llegar a Marte, y lo que va a hacer es montarte un dispositivo que creará un fenómeno para llegar a Marte. Igual que cuando llegaron a la Luna fue que no lleguen primero los rusos, venga todo el dinero para llegar primero a la Luna. O la bomba atómica, venga, tenemos que ser los primeros en tirar la bomba. Y no importa nada, el conocimiento no es lo más importante. Pero por eso cuando Bohr plantea todo esto, hay muchos físicos que para ellos no es un problema, porque la física cuántica simplemente funciona, es operativa, exacto, pero sí, que eso no sea congruente con la idea que tienen de realidad o que sea un problemático para entender la realidad, da igual. Pues que describa el universo tal y como es, no importa. Claro. Es como la IA, ¿no? Los que menos están preocupados es quien la hace. Sí. Uy, sale algo y ya está. Claro. Pero, oye, pero eso puede hacer esto. Funciona. Lo que importa es que funcione el algoritmo. Que entre algo y salga algo y ya está. De hecho, eso es lo que enojaba a Einstein, que no cumplía ¿cuáles eran los principios de realidad y de localidad? Creo que era una cosa así. Con la fuerza biológica toqué al baño. Está empujando ahí. Y algo me metí a ver de críticas a Barat y eran de unos físicos diciendo, pero no entendió a Bohr. Así como... Sí. Critican su lectura de Bohr. Esto Sí. es interesante, ella es física. Sí, critican. A ver, que eso pasa mucho cuando... Bueno, los historiadores decían de Foucault que no era un historiador, ¿eh? Sí. Sí, mi hermano estudia geología, bueno, hasta los primeros años, y yo le dije, estamos leyendo física, y me dijo, ¿qué tienes que ver tú con la física? No la leas. Y yo le dije, no, le mandé como un pantallazo, una captura de pantalla donde hablaban de Bohr. Me dijo, no, Bohr aquí como que no sé, uno hablara de autores de, no sé, como en antropología, los evolucionistas del siglo, como que él lo veía que era un autor más que superado. Es que es eso, la tendencia es algo que en ciencias sociales, cuando dialogamos con otras ciencias, nos la ahorramos. Es decir, Bohr ahorita no es tendencia. Es decir, las teorías que podrían ser ejemplos son las que están ahí en tendencia. Claro, pero no sé, porque ahora, por ejemplo, esa semana pasada había como un evento en Barcelona, la Bienal del Pensamiento, que era sobre física cuántica, Sí, y yo estuve leyendo algunos títulos y tal, no pude ir porque estaba enfermo,
pero algunos eran sobre Bohr, etcétera. O sea, igual hay reformulaciones. Y había un par, queríamos ir José y yo, que nos fuimos sobre geopolítica de la física cuántica. Ah, mira, Sí. interesante. Claro, pues no hemos hay otro concepto que usaba Arad bastante, que es el de difracción, ¿no? El de difractar a diferentes aparatos para generar nuevos. Yo justo ahí tenía una duda, no sé cómo la tienen ustedes, porque ella hace una crítica al concepto de reflexividad. Y yo entiendo que la crítica tiene que ver, no sé si se queda en el nivel semántico, yo lo entendí solo en el nivel semántico porque al final dice que la idea de reflejo, bueno, todo esto parte por la crítica que realiza la idea al representacionalismo, creo que le llaman. Así que en el fondo la idea de reflejo sigue ese principio representacionalista de la relación espejo entre la palabra y las cosas, creo que dice. Pero no sé si la crítica a la reflexividad solo pasa por eso. Bueno, hay un contexto que nosotros nos perdemos que tiene que ver con que hay una serie de debates dentro del feminismo y ella se posiciona. Estos debates tienen que ver con que en un momento dado hay algunos movimientos feministas que dicen tenemos que en ciencias sociales pasar por un ejercicio de reflexividad que tiene que ver con que yo tengo que explicitar desde dónde hablo. Soy un hombre blanco, una mujer blanca o soy negra, hablo desde el Caribe, desde Occidente, desde una clase social, etc. Este ejercicio de reflexividad, lo que dice Barat, es que tiene un pozo de representacionismo, porque es algo así como decir, yo cojo un ojo y me voy a mirar a mí mismo para poder reflejar dónde estoy. Eso no tiene mucho sentido, porque recogiendo la idea de Haraway, porque es de Haraway, cuando tú haces una descripción, una explicación, etcétera, siempre acabas en un ejercicio de difracción. Y es que introduces diferencia. La difracción es ese... Sabéis que la difracción es cuando un rayo de luz entra en el agua, no sigue la trayectoria recta, se tuerce o tú percibes que se ha torcido. No, eso no es difracción. ¿No? Eso es refracción. Ay, sí, es la Difracción refracción. es la que... La difracción es cuando se abre en diversos rayos. Es verdad, es más complejo que la refracción, sí. Esa es la imagen que aparece. Exacto, sí. Vale. Y entonces, claro, Barat lo que va a decir es, cuando tú intentes explicitar desde dónde hablas, te vas a difractar, en realidad, no te vas a poder reflejar. En realidad es, en lugar de comportarte como partícula, te comportas como onda. Exacto, sí. Y este es el contexto, ¿no? De que no es posible esta reflexividad tal y como la planteaban los filósofos, fenomenólogos, etc. Sí, porque la reflexividad es súper importante para ciencias sociales. Que en realidad es un poco decir, no, nunca sabemos desde dónde hablamos, ¿no? O quién, como diría Lacan. Exacto, sí. ¿Quién habla? Es que no está nada claro eso, ¿no? Y metodológicamente, por lo que tengo entendido, es... estaba pensando cómo investigar con la difracción y si tenemos tres teorías, ABC, sería A investiga B y después B investiga A y todo así. O AB investigan C. Me parece una buena pregunta. Deberíamos darle vueltas. ¿Cómo investigar con difracción en ciencias sociales? Está muy de moda en las tesis, trabajos de máster. Mucha gente dice, como yo trabajo desde el feminismo, voy a hacer un ejercicio de difracción, etc. Bueno, y lo hace ella, ¿no? Es decir, yo cuando lo planteo es, voy a mirar el trabajo de Foucault y Butler desde como si yo fuera Bohr. Ahí está. Y voy a mirar el trabajo de Bohr como si fuera Foucault-Butler. ¿Qué se dirían entre ellos? ¿No? Y un poco, ¿no? De aquí sacar... Bueno, yo lo entiendo así, ¿no? De intentar intentar moverte de aparatos, ¿no? A ver qué diferencias, qué materializaciones diferentes de esta superposición se generan al mirarlo desde aparatos distintos, ¿no? Pero justo hay debates bueno, pienso mucho en el SAGE, que es donde se trabaja mucho, pero desde donde hablas y así, que entonces ya hay una crítica de como que no hay nada afuera, ¿no? Entonces todo está dentro y desde adentro lo ves, ¿no? Entonces toda la tesis es hablar de uno mismo y pienso mucho en la autoetnografía, que bien hecha obviamente es una obra de arte,
pero que luego, entonces, pero ¿cuál es el hecho, no? El hecho también tiene que deslindarse un poco o distanciarse un poco del dispositivo que lo observa. Bueno, al escucharte y yo pensaba que la etnografía ya asume de alguna manera la difracción, porque la etnografía entiende que tú no puedes nunca reflejar nada de una comunidad. Tú al traducir, traductore, traditore, ya traicionas, ya añades cosas que no hay ahí. Y la etnografía también entiende que si tú analizas este grupo, aquí están llegando muchas cosas de fuera. Entonces, yo podría, por ejemplo, coger a Yuan y a partir de ahí irme hacia lugares, pero en algún momento tengo que poner límites. Porque, claro, no lo puedo analizar todo. Eso de algún modo ya es difractivo, ¿no? El propio Deleuze ya hablaba de difracción, aunque no utilizaba la palabra. Él decía, yo no interpreto literalmente a un autor, yo lo abrazo por detrás y le hago un hijo. O sea que ahora no se podría decir. Suena muy raro. ¿Y a qué se refiere con eso? Hacia algo nuevo. Exacto. Él lee a Nietzsche, pero hace una propuesta de lectura de Nietzsche totalmente nueva. Por ejemplo, muchos lectores de Nietzsche clásicos decían que el Nietzsche de Deleuze pues que no existía, ¿no? O de Spinoza. Pero fijaros, él hace una lectura de Foucault. Nos ofrece 3 etapas para entender a Foucault. Claro, es el Foucault de Deleuze. Sí. Porque hay otras personas que no leen a Foucault de esa manera. Y eso es difractivo. Incluso yo creo que el mismo Nietzsche, leyéndose a sí mismo, generaría otro Nietzsche, ¿no? O sea, claro. Y teniendo en cuenta que se volvió loco al final, pues ya. Claro, al final yo creo que lo que hace es extender, ¿no?, un poco lo que ya tenemos claro del mundo social al mundo material, ¿no? También, Yo tengo esa sensación, con estas autoras. sí, es como con Malabou, Sí. que hace lo mismo con las neurociencias Sí. del cerebro. Dice, el Pero cerebro fíjate Que han cogido como lo social, pues, lo que vino después del postestructuralismo, posmodernismo, y se lo llevan a la física, ¿no? Claro, del revés, porque dicen lo que decís en esto, Mm. Borio lo estaba diciendo Claro, en los es años verdad. 30, ¿no? Porque Pero, su argumento es ese, Bohr en los 30 ya estaba diciendo esto. claro, Pero yo siempre os he dicho que yo tengo la sospecha de que Bohr, que era un gran lector, había leído a Gastón Bachelard, que ya hablaba de fenomenotecnia, etc. Y es de la misma época. esto que en verdad no es... Está muy al día este debate, porque yo recuerdo aquí como una conferencia, charla que dio Vox en no sé qué sitio, que el argumento era para ir en contra del tema de la transición de género, etcétera, ¿no? De esto que tengo en la mano es una piedra, y si yo digo que no es una piedra, nadie me va a creer, ¿no? O sea, un poco Te la tiro y verás, es una piedra. El argumento es este, ¿no? Las cosas son como son, ¿no? Puedes decir, vale, una piedra es como decir un cuerpo, ¿no? En plan, ¿qué tipo de piedra es, ¿no? ¿Qué mineral? ¿Qué, no? En plan, pues dependerá también del corte agencial que le pongas, ¿no? Pero el debate social está ahí ahora mismo, de como la búsqueda de un realismo, ¿no? Y argumentos muy naturalistas, ¿no? De la figura del hombre fuerte que vemos en el chimpancé, ¿no? Que protege a la mujer, que no, en plan, volvamos a los valores del padre fuerte, etcétera, ¿no? Pero esto está sobre la mesa. Hay una vuelta al realismo, de hecho, ha crecido un nuevo tipo de realismo. Hay autores como Melissa, no sé cómo se pronuncia. Pero como decía Seri, también hay como una vuelta a lo biológico, pero que pasa por lo micro, por las mioquinas, las neurotransmisores, sí, lo muy, muy pequeño. las endorfinas. Sí, mi pareja es neurofisióloga y yo cuando hablo de esto con ella me dice, cuando descubran qué pasa con el calcio y es como... El gran descubrimiento médico de la última década es entender que el músculo es un órgano endocrino y no mecánico. Es decir, que el músculo cuando está activo genera mioquinas. Entonces están locos ahora haciendo listas de mioquinas. Llevan ya unas 500.
Y las mioquinas tienen efectos brutales sobre la absorción de insulina, crear endorfinas. Son unas moléculas muy pequeñas que genera el músculo. Este es el gran descubrimiento, volver a la generación de sustancias muy, muy micro que están funcionando en el riego sanguíneo. Claro, yo creo que la aportación de Barat, por ejemplo, es en el tema de feminismo y de género es esa, ¿no? Que es decir, en realidad el lenguaje y la cultura, los significados significantes pueden modificar lo que es un hombre, lo que es una mujer, etcétera, pero la biología de lo que es un hombre y una mujer ya se transforma por sí mismo, ¿no? O sea, no hay un ser hombre ahistórico Pero y la propia biología tiene historicidad. Claro, por eso. Entendemos por biológico también tiene historia. Lo que pasa es que a mí eso me resuena un poco lo que decías tú antes, de que, claro, la biología o la materia en este caso, no sé si se transforma al mismo ritmo y a la misma velocidad que lo cultural y lo social o lo tecnológico, por ejemplo, ¿no? Sí, y en el ejemplo que dabas, hay una investigadora en México, Siobhan Guerrero, y toma Barat para estudios de ciencia y tecnología, y se planteó de, bueno, ¿qué pasa si eliminamos la categoría de sexo en biomedicina? Y así se lo plantea. Y entonces se da cuenta que, ojo, hay cosas que no funcionarían, pero lo que propone es se llama realismo contextual, y es que hay momentos donde esas categorías se tienen que, bueno, siempre contextualizar en variables muy concretas, testosterona un poquito, o etcétera, porque si no, eso... Claro, pero fijaros, y al revés, ¿qué pasa cuando metes la categoría sexo? Generas materialidades diferentes, me explico. Muchas mujeres hasta hace poco morían de infarto porque cuando llegaban con un dolor en el pecho le hacían pruebas para ver si tenían un cáncer de pecho y se olvidaban del tema del corazón. En cambio, con los hombres no. Sí. Y ahora ya esto se está cambiando, pero hasta ahora pero no. se tiene que decir qué es. En este experimento voy a decir sexo con estas variables y no con otras, porque hay otras que no está interesante. Sí, esto lo pensaba ahora. Hay un debate fuerte, ¿no? En el tema de los deportes de competición, ¿no? Si la categoría sexo funciona o no funciona, ¿no? Porque la gente transexual, etcétera, ¿no? Pero también, claro, las diferencias propias dentro de... Bueno, os anuncio una gran revolución. Se van a celebrar, lo sabéis, en Estados Unidos, los primeros juegos de atletas, en inglés es enhanced, optimizados. ¿Qué es esto? Enhanced. Pues que podrás competir dopado. Esto es el futuro, ya os lo digo. Olvidaros del deporte tradicional, porque a partir de ahora todos los atletas se van a optimizar al máximo. Esto es muy neutro, lo de optimizar, pero va a ser así, ¿eh? Claro. Para correr más rápido me meteré o me pincharé la testosterona que necesite, etcétera. Ahí aparecerán otras desigualdades, como por ejemplo, quién tiene recursos para doparse más. Exacto. ¿No? Mejor. Y con esto de los deportes, yo auguro que podría llegar como se aboliera la distinción de sexo y fuera por índices biológicos de Eso es lo que dice. pero X fijaros, masa muscular, X vamos a tal, aplicar no sé un qué. dispositivo geopolítico. ¿Por qué llegan ahora los deportes con atletas optimizados? Porque sí, caído del cielo. Esta es una pregunta. ¿Por qué ahora sí? ¿Y por qué los grandes millonarios van a poner dinero para potenciarlos? ¿No os parece curioso? Donald Trump Jr. invierte en la empresa que promueve los Juegos Olímpicos con dopaje. Van a ser grandes espacios de experimentación, está claro. Las farmacéuticas van a experimentar ahí con cuerpos humanos y a ver este rendimiento. Y será todo legal, será lúdico. Está claro que son nuevos campos de experimentación. Y lo justifica con la idea de libertad. Dice que la libertad permitirá pulverizar los récords mundiales. Claro. Pero si no, ¿de qué? Es que no tiene ningún sentido. Porque ya se vienen dopando de toda la vida. O sea, esto no es nuevo. Y lo que decía Joan, justo esta investigadora utiliza el ejemplo de los coches, de que, bueno, no sé si saben que si un coche se choca y hay una mujer, tiene más probabilidad de morir porque todos los ensayos se hacen con cuerpos masculinos. Pero entonces decía, ahí
más que sexo, lo que importa es como la cantidad de grasa o no sé qué. Esa variable explica más que decir. Sí, no sé, ya. Sí, sí, sí. Pues porque, bueno, pero está interesante. Yo creo que es eso, algo que se tiene que contextualizar, estas categorías. Yo creo que para acabar la discusión deberíamos aterrizarla en el mundo de la inteligencia artificial. ¿No sé qué os parece? Que es lo que nos interesa. Sí, pues claro, nos podríamos plantear que la inteligencia artificial o es o forma parte de un determinado dispositivo. Y ver qué tipo de fenómenos crea, no sé, ahí hay una reflexión en la línea de Barat. ¿Qué cortes agenciales Exacto. está estableciendo? Yo creo que Que además os voy a dar un dato muy curioso. No sé si sabéis que la inversión en inteligencia artificial es algo así como de 500.000 millones de dólares, pero el retorno Bajísimo. es muy pequeño. De hecho, la mayoría pierden dinero. Sin embargo, se sigue invirtiendo. Sí, es una de las grandes preguntas. En una investigación que estamos haciendo en el Sage, tomamos diarios de izquierda y de derecha y a ver qué dicen de la IA. Y la IA, pues los de izquierda son más críticos que los de derecha. Pues son más tecno-pesimistas y estos más optimistas, pero en lo que comparten es que pierden y pierden y pierden dinero estas empresas. Y no se sabe por qué, no hay una porque la explicación económica no se sostiene. Ya bueno, luego retornará. Es demasiado lo que pierden. porque algún día lo van a poner todo de pago. Yo creo, ¿no? Yo lo primero, gasto una broma en el máster, pero que lo creo de verdad. El primer elemento para entender el tipo de dispositivo y fenómeno que se está creando tiene que ver con cómo le hablamos a la IA, los famosos prompt. Que para sacar máximo rendimiento tienes que utilizar los prompt. Claro, los prompt ya cambian nuestra manera de hablar y de pensar. Entonces, creo que al final, si la IA está por todas partes, acabaremos pensando con prompts. O hablando como... Hablando con prompts. Sí, y sin escribir, porque no es necesario escribir. Claro, claro. Sí. Bueno, no sé, yo creo que O, por ejemplo, el escribir otro... tiene este rollo mnemotécnico, ¿no? O sea, tiene cierta utilidad en ciertos contextos El escribir. concretos, ¿sí, no? El apuntar tiene algo... Pues activan más cosas. Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo lo que veo en los jóvenes, el caso de mi hija de 18 años, no escriben nada, ¿eh? Nada. Cero. Ya saben mecanografía, todo es móvil, todo es tablet, todo es ordenador. Papel, mi hija jamás ha utilizado papel. Mi hijo sí. No sé. En clase a mí antes dejaba que, profe, las diapositivas, ¿podemos tomarle foto? Sí. Hasta que ya dije, no pueden tomar foto, escriban lo que dice ahí. Aunque sea para que conecten algo. Primero que pensáis que la IA es un dispositivo en sí mismo, que forma parte de otro dispositivo, el famoso capitalismo de plataforma, de vigilancia, Claro, ambas o sea, cosas. obedece yo creo, al dispositivo capitalista, eso está claro. Pero creo que la habilidad o particularidad de la inteligencia artificial es poder generar un dispositivo concreto a cada situación. Es la adaptabilidad, yo creo. Porque voy a generar una realidad concreta en cada situación, la que a mí me interesa, o voy a intentarlo, ¿no? Y esta es Y son diferentes. la en gran cada escala de momento. datos y la gran velocidad permiten esto, ¿no? Una capacidad de generar dispositivos que está fuera del abasto. Yo es que siempre vi la inteligencia artificial un poco al revés, porque fijaros, para mí era como la necesidad técnica que teníamos una vez habíamos almacenado millones y millones de terabytes de datos, porque eso es inmanejable. Sin embargo, el ser humano había creado esa memoria gigantesca. Entonces, claro, la IA te permite manejar eso, viajar por ahí. Sí. Flavia Acosta dice eso, como que la IA es una metatecnología que depende en dónde se esté usando, va a configurar riesgos, oportunidades, porque luego se busca eso como en abstracto, de riesgos de la IA. Entonces uno se queda, pero ¿en dónde? ¿En qué? Sí. ¿En educación? Ok. Claro. Es que creo que es eso, que ya tendremos que
afinar más la IA dónde, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de la IA generativa que la IA que está en las redes sociales, que la que está moviendo una máquina en una fábrica X, ¿no? En Es salud. como lo que sus objetivos, lo que producen y lo que buscan es completamente distinto, ¿no? Y yo creo que aún incluso entre empresas particulares, porque por ejemplo, no sé, ChatGPT, lo tengo yo y lo tiene otra persona, pero uno lee las conversaciones y pareciera como que son dos personas distintas con las que uno está hablando. Es que Saben cosas distintas, escriben distinto. eso depende de algo que tienen esas herramientas que es muy brutal, a mí me vuela la cabeza, que es el aprendizaje de contexto. Y es que con cada que tú interactúas, todo tu historial interactúa, pero eso no cambia los pesos sinápticos del modelo. Eso a mí me parece la definición más interesante de personalización. No, lo que tú como interactúas no cambia el peso sináptico, pero sí te va a dar respuesta. Eso se critica mucho con los estudios, por ejemplo, de la IA me sacó estas imágenes. Y es como, ¿y en dónde lo hiciste? ¿En tu historial? Pues en tu ChatGPT, en donde pues obviamente te va a sacar esas imágenes. Otra persona hace lo mismo y no saca las mismas imágenes. Tienen un concepto también que a mí me vuela la cabeza, que es temperatura. Y es que no siempre da lo más probable. No. A veces da un poquito menos de lo más probable. Y es necesario que sea así para generar diferencia, como decía Joan. Entonces serían varios dispositivos, yo por lo menos lo veo así. Podemos difractarnos con... Yo ahora me he pasado a DeepSeek. No, muy lento. ¿Y qué tal la diferencia? Pues me he pasado por una razón, porque para mí en casa tiene la misma velocidad y es más sintético. Okay. Sus respuestas son sintéticamente más claras y creo que el ChatGPT fabula mucho y se dispersa un poco. Es el más potente. Pero igual supuestamente hay un prompt para que no sea... para que tampoco sea tan complaciente su respuesta. Ya, sí. Le han preguntado a DeepSeek cosas de China. Claro, ahí. ¿Sí? Yo he visto memes nomás. No, es súper interesante. ¿Cómo es el gobierno en China? Todo bloqueado. Sí. Por Taiwán. Pero lo sigue haciendo. Yo recuerdo al principio cuando salió que no respondía. Pero haz una cosa, Juan Pablo. Pregúntale a ChatGPT cosas sobre la CIA y la NSA. Te dice, ¿no? Sí, pero ¿qué te dice? Hace lo mismo, pero de otra manera. Con eufemismos, no es tan directa. Sí, yo una vez le empecé como a... no sé si amenazar, pero como me puse con esta parada como apocalíptica. Así como, tú tienes la culpa de que no sé qué, las cantidades de agua. Decían, no, ¿por qué? Yo no. Mirada es muy, pero como a la defensiva. Siento que puede analizar imágenes, si la comida está podrida o no. El otro día el compañero piso me lo usó para eso y crear videos. ¿Y qué hicisteis? Una fotografía y la subisteis, ¿no? Sí, y de un móvil que no era normalito. Y sí, yo no sé. Bueno, me acuerdo de hacer la investigación de TikTok, aparecían reels del ChatGPT como psicólogo y ahí estaría el dispositivo psicológico en la IA. Y no sé qué tipo de psicólogo es, pero ahí le puedes poner el prompt. Pero, sí, luego le pones quiero que seas Freud y el compañero me dice, y esto va a eliminar el error humano. Y no sé, y yo pienso que es inherente el error humano en la terapia. En esta sesión sobre Bharat nos hemos saltado un tema que sí trabajamos en la última, no sé si Joan lo recordará, que era muy interesante, que es el tema de lo inhumano. ¿Te acuerdas que hay un texto que está dedicado a lo inhumano? Que tampoco es fácil en Bharat, pero el tema es que está. Es que creo que no, en los capítulos que dijimos para leer no aparece. No estaba. Inhumano, no humano. Pero la IA es muy, muy, muy humana. Ese texto lo pasé yo, que es como se llama de lo inhumano que hay en mí, ¿no? Y habla del tacto, que en el fondo nunca nos tocamos, que son interacciones eléctricas.
Sí, No me acuerdo. lo has definido bien y Juan Pablo lo entenderá porque lo inhumano vendría a ser como la relación sexual que no existe en Lacan, la no relación sexual. Pero la IA pasa por muchísimos procesos de alineación humana, muchísimos. Tú no interactúas directo con el preentrenamiento porque sería... No, la gente no lo usaría. Lo que pasa es que hay un problema, ¿no? Que cada vez el contenido de Internet cada vez está más producido por inteligencia artificial Sí. y por lo tanto bebe cada vez más de... Pero eso aumenta la alineación de como este contenido basura o lo que dicen la muerte de Internet hace que el proceso de alineación sea más costoso. Eso se estudia de... Antes la alineación se podía hacer con cualquier persona. ¿Qué significa eso? La alineación es la penúltima parte de los grandes modelos de lenguaje y es que en Internet hay contenido racista, hay contenido violento. Entonces la IA puede dar una respuesta por ese contenido con el que es entrenado, pero entonces se le dice, no, eso no está bien. Esto sí está bien, ¿no? Hay como un etiquetamiento de qué información puede dar basado en reglas morales, económicas. Yo estudio la parte emocional. Es decir, no puede ser descortés la respuesta, siempre tiene que ser cortés por modelos de preferencia. Entonces la van alineando tanto. Esas son las críticas que hacen los ingenieros. No, esas IAs ya no sirven, no dejan que su potencial explote, porque según hay mucha restricción. Para ver qué me responde y me dice por qué está frustrado. No, la que más usan en México los chavos para terapia se llama Monday y te insulta. Es de GPT. Pero no es un GPT. Monday es open. Sí, ponen Monday, ChatGPT. Y te insulta. Te insulta. Claro, pero es curioso, ¿eh? Porque es un fenómeno y un dispositivo a la vez, ¿no? Porque estás acotando, ¿no? Dónde tiene que ir el corte, ¿no? Porque yo recuerdo en un curso que hice también decía, vale, el problema que es para que sea políticamente correcto, para que entienda cada detalle concreto, porque es como, vale, cuando te preguntes sobre, pues no sé, hazme un albañil, pues tienes que hacerme diversidad, ¿no? Hacerme una gente blanca, gente negra, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Ahora, cuando yo te diga, hazme una imagen de un soldado nazi del siglo XX, no me lo puedes hacer negro, ¿no? Porque eso es... Entonces, vale, ¿dónde está el corte agencial, ¿no? Pero fijaros, según Barak, la inteligencia artificial es no humana, pero no es inhumana. Os voy a leer cómo lo define. Dice, lo inhumano no es lo mismo que lo no humano. Para mí estos términos nos hablan de cuestiones muy diferentes y de diferentes diferencias, mientras que lo no humano es diferencialmente co-constituido junto con lo humano a través de cortes particulares, pienso en lo inhumano como una intimidad infinita que toca la naturaleza misma del tocar, aquello que mantiene abierto el espacio de vivacidad de las indeterminaciones que desbordan a través de los cortes y que habitan entre los entrelazamientos particulares. Es decir, lo inhumano se vincula con lo abierto, con lo indeterminado, con lo ominoso, mientras que la IA cada vez es más determinada, cada vez es más humana. Entonces no sería inhumana. Está interesante la definición de inhumano porque hace referencia al hecho de que siempre va a haber algo abierto en el dispositivo y en el fenómeno. Lo inhumano... Algo indeterminado. Entonces lo inhumano es esa indeterminación que está siempre presente. Es la parte negra en el mapa, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, ella dice, nuestras acciones que carecen todavía de prehensión, todavía no están ahí atrapadas por el dispositivo. Es lo excluido, ¿no? Lo que queda excluido del dispositivo. Pero más que lo excluido es lo indeterminado, lo abierto, lo que queda siempre abierto y que no se puede cerrar. Porque el humano sería percepción. Y la percepción, como vimos en el anterior libro, materia que respira percepción. Claro, claro. Entonces... No sé si queréis añadir algún comentario antes de que cierre la grabación, son las 2.
Ha estado bien la presencialidad. Ha estado bien la presencialidad, ha estado bien leer física cuántica antes de leer a Sí, Bharat. sí. Yo ahora la he entendido mucho mejor. Y Y creo que en la última sesión sobre Bharat se nos escapó esta idea de la no separabilidad entre dispositivo y fenómeno. O sea, siempre están unidos, no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Es una relación que pone esos términos.